Paz de Cristo, hermanos. Hoy voy a darles a conocer el principio doctrinal que aparece en quinto lugar en el artículo quinto de nuestra Constitución, que corresponde a la institución. Y este artículo quinto aparecen 5 principios doctrinales, recuerden, y el quinto de ellos es el cuerpo ministerial. Dice así: creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la Iglesia, Dios llama a cada persona y que el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir a la Iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Gloria al Señor. También vamos a leer en Primera a los Corintios 12, 5 al 11. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creemos también que aunque el llamamiento al ministerio es de origen divino, la palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas sobre los requisitos que deben llenar las personas que vayan a servir en el ministerio, y que corresponde a los gobiernos eclesiásticos organizados examinar a los candidatos al ministerio y determinar cuándo son dignos de aprobación y la tarea a que se deban dedicar. Revisemos las Escrituras, Hechos 1, 23 al 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 6 del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Gloria al Señor. Y también Primera a Timoteo 3, del 1 al 13. Vámonos a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La siguiente cita está en el capítulo 4, versículo 14. De igual Primera Timoteo 4, 14. No descuidéis el don que hay en ti, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muy bien. Y capítulo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy bien. Gloria al Señor. Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Creemos además que el Espíritu Santo usa al ministro en distintas formas, según las necesidades de la obra de Dios y la capacidad y disposición personal del ministro. Nadie puede ser colocado en una posición más elevada que aquella a que se haga merecedor. Recordamos lo que dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y primera a Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Creemos que el obispado es el cargo más elevado en el ministerio y que a quienes lo ocupan se les debe dar muestras especiales, consideraciones y respeto, sin menoscabo de los que ocupan posiciones de menor responsabilidad. Así es que, hermanos, esto es lo relativo al cuerpo ministerial. Toca a los pastores observar dentro de los miembros de la iglesia quiénes pueden ocupar algún cargo de estos. Entonces, llamarlos, hablar con ellos, platicar con la iglesia, también escuchar a las propuestas que hace la iglesia y ponerlo a prueba, ¿verdad? Y entonces ya colocarlo con la bendición de Dios, pues la iglesia se ocupa de colocar al ministro ya para que ejerza primero pues sirviendo como ministro local y después ya el obispo, que es la máxima autoridad de nuestra iglesia, dispone de los ministros para colocarlos en un momento dado según las necesidades de la obra como pastores en alguna congregación. Bueno, así es que, hermanos, pues no dejen de orar por sus ministros y oren por sus jóvenes, por los hermanos que están dispuestos a llevar a cabo el ministerio y que cada día pues el Señor vaya preparando un ejército de ministros fieles que les sirvan de todo corazón. Qué gusto saludarlos, hermanos. Felicitaciones. Si tú sientes el llamado al ministerio, pues adelante, acércate al pastor, sirve en la iglesia, trabaja para la honra y gloria de Dios. Y bueno, el Señor te va a ayudar. El Señor va a bendecir a su iglesia con ministros que nos hacen falta cada día. Porque la Biblia dice que en verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor los bendiga, hermanos.